Hola a todos, vamos a empezar con un nuevo tema. Eh, el tema se llama semejanza de triángulos. Existen otros temas similares, porque también existe la congruencia de triángulos, semejanza y congruencia de cuadriláteros, pero bueno, lo que nos interesa a nosotros, sobre todo para el tema que viene después de esto, es específicamente solo semejanza de triángulos. Entonces, vamos a ver de qué se trata. La semejanza de triángulos, pues como su nombre lo dice, es que son triángulos que se asemejan, son parecidos. Pero no solo son parecidos porque son triángulos, sino que hay ciertas características que más que nada el concepto principal que los relaciona es el de proporcionales o de proporcionalidad. No sé si alguna vez han visto una imagen que tiene, no sé, este tamaño, como no sé si alguna vez han ido a algún lugar donde piden una reducción o un aumento del tamaño de una imagen. Entonces, por ejemplo, tú quieres un aumento de la imagen y ahora se ve así, ¿no? Si quieres que la imagen no se deforme, pues tiene que aumentar de la misma manera, ¿no? Si, por ejemplo, esto medía 3 centímetros y acá mide 6 centímetros, que tuvo que ser al doble, se multiplicó por 2 su tamaño, bueno, se tiene que respetar la misma idea de este lado, ¿no? Si acá son 4 centímetros, entonces acá serían 8 centímetros. O sea, si de una de las formas de un lado a otro es por 2, pues la otra también tiene que ser por 2. Porque si no, la imagen se deforma, ¿no? Ya, si tú estiras demasiado una imagen de los puros lados, pues la persona se puede ver como más regordeta, más cachetona. Si solo lo estiras verticalmente de arriba y abajo, entonces se ve mucho más delgado, ¿no? Entonces, para que algo, por ejemplo, estos rectángulos se consideren semejantes, pues tienen que tener esta proporción que sea igual para cualquiera de sus lados. Bueno, pero nos vamos a enfocar en triángulos. Entonces, los triángulos, cuando sean semejantes, pues son uno más grande que el otro, obviamente. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, esto que mide 3 centímetros, esto mide 4, y pues si se recuerdan, este es el típico triángulo rectángulo del teorema de Pitágoras. 3, 4 y 5 centímetros. Y a lo mejor uno del doble de tamaño, pues sería 2, 4, son 6 cuadritos. Bueno, a ver, 6. Acá van a ser 8. 2, 4, 6, 8. Y este no se alcanza a apreciar tan bien, pero sería de 10. 6, 6, 8 y 10. Bueno, centímetros, metros, lo que toque, ¿no? Ok. Entonces, para que un triángulo sea semejante al otro, vamos a observar que se cumplen dos características. Los lados son proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, aquí está al doble, ¿no? De hecho, hay una razón de semejanza, se llama. Razón de semejanza. Que básicamente es ese número constante de proporción. No sé si se recuerdan la proporción directa, pero bueno. 3 se tuvo que haber multiplicado por 2 para que diera 6. 4 por 2 da 8. 5 por 2 da 10. ¿Cómo se calcula esta razón de semejanza? Es muy sencillo, es con una simple división. Con su correspondiente sería 6 entre 3. Y en todos los lados debe de cumplirse que da lo mismo. Por ejemplo, 8 entre 4, pues también debería dar lo mismo.
y, por ejemplo, 10 entre 5. En todos los casos, esta división da 2. 6 entre 3 es 2, 8 entre 4 es 2, 10 entre 5 es 2. Si todos los lados cumplen con que su división con su correspondiente siempre da lo mismo, entonces podemos decir que son triángulos semejantes. La razón de semejanza es esta división. En este caso particular, la razón de semejanza es de 2, porque el primer triángulo pequeño se multiplicó por 2 y dio las nuevas medidas de aquí. Eso es respecto a los lados, que son proporcionales. También vamos a observar algo con los ángulos. Ya que todo triángulo, la suma de sus ángulos siempre es 180, sería imposible decir que los ángulos también se multipliquen por 2. No, no es posible eso, ¿no? Los ángulos lo que vamos a observar es que son exactamente iguales. ¿A qué nos referimos con eso? Por ejemplo, podemos visualizar que esto es un ángulo recto, ¿no? Un ángulo de 90 grados. Pues entonces el triángulo semejante debe tener también un ángulo de 90 grados. No es forzosamente 90 grados, solo que sean iguales. Por ejemplo, si este ángulo mide 60 grados, pues entonces este también mide 60 grados. Bueno, y este de acá pues tiene que medir 30 para que se respete la regla esta de que sumados dan 180. Entonces también son 30 grados. Ahora, estas medidas están totalmente inventadas, pueden ser las medidas que sean, pero los lados cumplen que son proporcionales y los ángulos cumplen que son exactamente iguales. Igual, igual. Bueno, esta es la semejanza de triángulos. Ahora, existen 3 criterios de semejanza, porque no crean que necesitas a fuerza saber los 3 lados sean proporcionales y que los 3 ángulos sean iguales. No es necesario saber todo eso, no es forzoso. Hay como cierta información mínima que necesitas para conocer si realmente son proporcionales o no. Entonces, la primera, a ver, vamos a ponerlo, les voy a dejar los dibujos, pero vamos a cambiar las medidas. Hay 3 criterios que se conocen como los criterios de semejanza. Aquella información mínima que necesitas para tú saber que 2 triángulos son semejantes. Pues les repito, no necesitas saber todos los lados y todos los ángulos. Con un poco menos de información es suficiente para saber que son semejantes. Hay un criterio que se llama criterio, lo voy a poner acá en verde. El criterio se llama lado, lado, lado. LLL. Si tú observas que existe la misma razón de semejanza con los 3 lados de un triángulo, pues ya sabes que son semejantes. ¿Qué quiere decir esto? Que con saber los 3 lados que sí respetan la razón de semejanza, no necesitas saber los ángulos. O sea, puedes no saberlo y aún así con esta información es suficiente para saber que son semejantes. Entonces vamos al mismo ejemplo de 3, 4 y 5. A lo mejor este va a valer 9, 12 y 15. Entonces, ¿puedo yo no saber absolutamente nada de los ángulos? Y aún así, con este criterio, determinar si son semejantes o no. Hablando de lados, dijimos que son proporcionales. Habría que checar que estas divisiones siempre me den lo mismo. 9 entre 3 debe ser igual a 2 entre 4. Y debe ser igual a 15 entre 5. Si esto se cumple, pues sabemos que sí son semejantes, a pesar de no saber ninguno de los ángulos. 9 entre 3 es 3. 2 entre 4 es 3. 15 entre 5 es 3. Ok, entonces sí hay razón de semejanza con los 3 lados. Podemos concluir que estos triángulos son semejantes. Ahora, mucho cuidado. No siempre vamos a encontrarlos así bien acomodaditos los triángulos. Puede estar en una posición totalmente diferente, girado.
por ejemplo, de esta manera. O sea, no está en la misma posición, pero si nos manejan los mismos números, que por ejemplo este sea pues el 9, el 12 y el 15, bueno, solo es cuestión de que ubiques cuál va con cuál. No vas a tratar de emparejar a fuerza así, ¿no? En este orden. O sea, puede estar, el triángulo puede estar en una posición girada, diferente. Entonces, es cuestión de analizar. A ver, este con este da 3, este con este da 3, este con este da 3. Entonces, no importa que esté girado, son semejantes. Ok, vamos con el siguiente criterio. El siguiente criterio se llama, lo voy a poner en azul, lado, ángulo, lado. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo yo saber dos lados, no saber el tercer lado, pero conocer el ángulo que está involucrado con esos lados y entonces determinar si son semejantes. Entonces, por ejemplo, que este vale 3, este vale 4, que este valga 6, este valga 8. Y vamos a suponer que el ángulo aquí en medio de estos pues es de 90 grados. Pues ya sabemos que son semejantes, porque los lados son proporcionales. 6 entre 3 da 2. Tiene que ser la misma proporción con el otro lado. 8 entre 4, pues también da 2. Entonces aquí la razón de semejanza es de 2. En el otro ejemplo era de 3. Entonces, sí hay semejanza, los lados cumplen la regla, los ángulos tienen que ser iguales. O sea, aquí dice 90 y aquí dice 90. Entonces, con ese criterio también sé que son semejantes, a pesar de no conocer este lado. Y por último, existe un criterio más llamado ángulo-ángulo. Hay quien le quiere poner ángulo-ángulo-ángulo, que sería conocer los tres ángulos, pero la realidad es que, como ya sabemos cuántos suman los ángulos de un triángulo, con saber dos de ellos sale el tercero, ¿no? Por eso el criterio se llama ángulo-ángulo. Entonces, por ejemplo, que este valga 90 y vamos a poner que este vale 60 y este también vale 60. Entonces ya por el simple hecho de ver que dos ángulos coinciden, pues no necesito saber el tercer ángulo, porque obviamente tiene que ser iguales, ya que se debe de cumplir la regla de sumar 180 grados. Aunque no conozca ese tercer ángulo, con esta información es suficiente para saber que son semejantes. Ahora, muchas veces puede ser que no tengamos escrito la misma información. Tengo este ángulo de 60, este de 30, no son iguales, pero si usamos un poquito la lógica, pues yo sé que tienen que sumar 180, o sea que este tiene que ser de 60, y entonces ya concluir, entonces sí son semejantes, ¿no? Por criterio ángulo-ángulo. Recuerden que el triángulo puede estar girado, entonces sí se requiere observar con mucho cuidado. Ok, vamos con la última parte de semejanza de triángulos. Ya sabemos que son triángulos semejantes, ya sabemos que existen tres reglas básicas para identificarlos. Ahora vamos a ver cómo podemos usar esta información para sacar valores que no conocemos. Entonces voy a poner como tres ejemplos diferentes y vamos a ver cómo le podríamos hacer. Tenemos, por ejemplo, este triángulo y tiene otro triángulo adentro de sí. Entonces, este es un triángulo completo, el grande, vamos a llamarlo así. Esto es un triángulo y tiene otro triángulo aquí como puesto encima. Siempre vamos a saber que estos tipos de triángulos van a ser semejantes. Vamos a identificar por qué. Voy a mover este pequeño triángulo de aquí, lo voy a retirar.
Lo voy a poner aquí abajo aparte. Entonces, ya lo voy a quitar de aquí. Ok, entonces básicamente este triángulo pues es el mismo que estaba aquí sobrepuesto. Bueno, no me quedó tan bien, pero bueno, ahí está la idea más o menos similar. Vamos a saber siempre que son semejantes por la siguiente razón. Si yo pongo este triángulo encima de este, como estaba originalmente, vamos a así, así como está. Vamos a identificar que tienen el mismo ángulo. Este ángulo es el mismo tanto para el que está aquí encima como para el que está abajo grandote. Entonces ahí ya cumplen que tienen el mismo ángulo. Y si tú detectas que tienen este lado que está opuesto a este ángulo paralelo al otro, en consecuencia, este ángulo es igual a este. O este ángulo es igual a este. Entonces, aquí podemos identificar por el criterio ángulo-ángulo, y si lo quieres hacer por los tres ángulos también se puede, que son semejantes. ¿De qué nos va a servir esto? Muy sencillo, veamos. Vamos a suponer que sabemos que este ángulo mide 3, perdón, este lado mide 3, este mide 4, que aquí mide 5 y que esto mide, a ver, déjenme cambiar los números, que esto valga X, no conozco esto, que esto vale 4, esto vale 5 y esta parte también vale 5. Voy a dibujarlo entonces separado para que vean de qué se trata. Muchas veces es muy útil separar estos triángulos para verlo con más claridad. Entonces, este es X. Esto mide 5. A ver, ya le voy a quitar esto. Y estos, pues miden 5 y 5, o sea, entre los dos miden 10. Entonces, si vemos lo que vimos de semejanza, los lados son proporcionales. Pues se supone que este es proporcional a este y este es proporcional a este. Entonces, podemos escribir eso, ¿no? Este 10 dividido entre este 5 debe tener la misma proporción que este de 4 dividido entre X. Y esto es una ecuación de una sola letra que podemos despejar. Esta X que divide aquí la voy a pasar multiplicando acá arriba. Este 5 que divide acá lo voy a pasar multiplicando de este lado. Quedando 10x es igual a 5 por 4 que es 20. El 10 pasa dividiendo. Ya vemos que esto vale 2. Entonces, este tema de semejanzas nos va a ayudar a encontrar qué conexión hay entre un triángulo y otro para que entonces podamos sacar el valor de un número que nos haga falta. Ya no voy a resolver más ejemplos específicos, así con medidas, pero les voy a mostrar visualmente cómo se ven dos formas adicionales de acomodar triángulos que son semejantes. Nada más de verlos sabemos que son semejantes. Y ya con eso vamos a terminar este tema. Puedo tener dos triángulos que, por ejemplo, compartan sus lados. De esta manera. Y van a tener que ser estos lados paralelos. Este y este son paralelos. Entonces, ¿por qué son semejantes estos? Muy sencillo, al ser estas líneas, esta con esta paralelas, pues identificaríamos que este ángulo es igual a este ángulo de acá. O que este ángulo es igual a este de acá. O
este ángulo es igual a este de acá. Entonces estos dos triángulos son semejantes precisamente por el criterio ángulo-ángulo o el criterio ángulo-ángulo-ángulo. Entonces, ¿en qué podría usar esta información? Que, por ejemplo, si yo no conozco este lado vale 10, este lado vale 5 y este lado vale 6, lo mismo. Podría sacar el valor de esto porque ya sé que son semejantes. Este es proporcional a este. Entonces, este es proporcional a este. Y volvemos a resolver nuestra ecuación para saber la medida de ese lado. Ese es un ejemplo. Y un ejemplo más de dónde se aplica esto sería un triángulo como el de a continuación. Vamos a suponer que tenemos un triángulo de esta manera, que sea un triángulo rectángulo, que tenga un ángulo de 90 grados aquí arriba. 90 grados. Ok, vamos a poder hacer lo siguiente. Siendo de 90 grados, si nosotros lo dividimos sobre su altura, acuérdense que la altura es de la punta hasta abajo, vamos a saber que son semejantes porque este ángulo con este es de 90, lo podríamos ver como un triángulo completo grande. Esto es de 90, entonces, por ejemplo, este lado, pues más déjenme lo dibujo separado para más fácil. Vamos a copiarlo y para que lo puedan ver. O sea, hay 3 triángulos en total aquí. Lo puedo ver como uno solo grandote o como 2 triángulos de diferente tamaño. Imaginemos que este triángulo de aquí lo recortamos, lo giro en este sentido, esta punta va a quedar aquí. Este lado no va a llegar a cubrir hasta acá, pero va a quedar, no sé, más o menos por aquí. Este ángulo de aquí resulta ser este ángulo de acá. Este ángulo de aquí resulta ser el ángulo de aquí. Entonces son semejantes porque pues tienen el mismo ángulo, lo comparten y las líneas son paralelas. Entonces, si lo giras de esa manera, pues este triángulo es semejante a este de acá. Y lo mismo pasa con el triángulo grande. Al ser de 90 grados, obviamente este ángulo es el mismo. Entonces este triángulo pequeño de aquí, pues es semejante a este, nada más que este ángulo está acá arriba. Y lo mismo pasa con este triángulo pequeño de acá. Este ángulo corresponde a este ángulo corresponde a este, entonces siempre es el criterio ángulo-ángulo el que me va a ayudar a identificar que son semejantes. Entonces una vez que identificas que son semejantes, pues hay mucho que puedes hacer para resolver los valores de sus lados. Bueno, ahora sí, ya vimos todos los aspectos posibles que hay en esto de los triángulos semejantes. Bueno, hay uno más rapidísimo, que puede ser este. Podemos tener un ejercicio así, con un triángulo grande, uno pequeño. Imaginemos que esto es un espejo. Aquí hay un espejo. Entonces la luz aquí rebotaría y iría en este sentido. Bueno, si tenemos un caso así, pues este ángulo obviamente es igual a este. Y este ángulo es igual a este. Nuevamente, criterio ángulo-ángulo son semejantes. Entonces podremos encontrar una conexión entre la medida de este lado con este lado con este lado y este lado con este lado. Ya dependiendo de la información que tengamos. Bueno, ya con todos estos ejemplos debemos ser capaces de resolver cualquiera de los ejercicios de semejanza que nos toquen la semana.